Bien, amigos, tenemos al doctor Cristóbal Rodríguez, abogado, consultor. Él nos viene a hablar de el curso de una acusación que le hiciera un abogado al economista Andrés Daguájer Hijo. El doctor Cristóbal Rodríguez, yo creo que está en una posición muy difícil, porque conociendo yo a ambas partes, y sobre todo a mi amigo de siempre, Andy Daguájer, sé que defender a Andy es difícil, doctor. ¿Por qué? Porque él entiende, conociendo yo a Andy, que eso no tiene ningún sentido ni razón, pero la justicia no funciona así y él tiene que apoderar un abogado a contrapelo de lo que él quisiera. Él entiende que eso no es nada. Sin embargo, lo que nunca he entendido, cuáles son las razones por las que Guido Gómez Mazara ha asumido un rol de agente 007, convirtiéndose en acusador de gente que él no tiene por qué acusar y que en un momento fueron parte de decisiones de un mismo gobierno, cuando Hipólito Mejía. El asunto es que antes de hablar de lo que es un archivo definitivo de una acusación, una querella, de una querella, que nos diga en qué consistía la querella que Guido Gómez le puso a Andy Daguájer. Doctor, gracias por venir aquí. Un placer, gracias por la invitación. Sé que fue a instancia nuestra. Sí, muchas gracias. Mire, hubo primero una denuncia que se presentó en contra del doctor Andy Daguájer y luego, un poco tiempo después, esa denuncia fue acompañada de un querellamiento formal. ¿En qué consisten? ¿Qué tienen en común tanto la denuncia como la querella? Acusan al doctor Daguájer de haber violado el artículo 277 del Código Penal, que es la disposición que tipifica el soborno o cohecho. En segundo lugar, lo acusan de haber violado la ley especial que regula y sanciona el soborno en el comercio. En tercer lugar, de haber violado el Código Tributario o las disposiciones penales del Código Tributario, acusándolo de evasión tributaria. De haber violado, en cuarto lugar, el artículo 146 y la presunta disposición penal del artículo 145 de la Constitución y la ley de lavado. De eso, sobre esos tipos penales versaba la denuncia y la querella. Doctor, un programa de la madrugada con un público tan diverso quizá no pueda digerir todo ese tipo de elementos que usted ha señalado. Resumiendo, yo entiendo que a él se le colocó una querella por soborno, por evasión de impuestos y por lavado. Entiendo. Y que esa acusación estuvo basada en el accionar de Odebrecht. Al doctor Daguájer lo contrató la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales en el contexto del proceso de licitación para la contratación de la empresa que iba a construir la terminal Punta Catalina, la terminal termoeléctrica de Punta Catalina. ¿Qué se le pidió? Básicamente que hiciera un análisis sobre las ofertas económicas que se habían presentado en el marco de esa licitación. Para eso fue contratado. Bien, fue contratado. Doctor, salvando la distancia en que quizá una fue honorífico y el otro fue pagado, diferéncieme el accionar de Andrés Daguájer en ese proceso y de la comisión que estudió
el tema de Odebrecht. Un grupo de notables, ¿por qué no fueron acusados de lo mismo? Si ellos dijeron que todo eso estaba bien. Lo que pasa es que la comisión... ¿Usted sabe de lo que yo le hablo? Sí, claro. La comisión es una decisión que tomó el gobierno del presidente Danilo Medina después de que, digamos, explota el problema internacional en torno a Odebrecht. Entonces el presidente designó una comisión para que investigue Punta Catalina. La diferencia entre el trabajo de esa comisión y el trabajo del doctor Daguájer es que él fue contratado por la empresa estatal que llevó a cabo el proceso de licitación y su opinión tenía un peso, no era vinculante para la CDE, la opinión de él, pero tenía un peso. Otro elemento es... La acusación es que él soborna o que él es sobornado. No, que él es sobornado. ¿Qué es? Que él es sobornado. Y yo quisiera hablar de eso. Es decir, déjenme 30 segundos para hacer coja todo el tiempo que usted quiera. Una precisión. Yo no soy abogado del proceso judicial en contra del señor Daguájer. Después que salió la sentencia del cuarto juzgado de la instrucción que dispuso la revocación del archivo, el doctor Daguájer me llama y me pide una consulta que consiste en un análisis de la sentencia. Que consiste en un análisis de la sentencia. Entonces, ¿cuál es la conclusión, así, en blanco y negro, de ese análisis? Que la decisión del cuarto juzgado de la instrucción no está fundada en derecho. Que lo que procedía era la reiteración del archivo, no su revocación. ¿Por qué? Vamos a ver los tipos penales, los delitos de lo que se le acusa. Revocación y reiteración, explícalo. O sea, si el archivo está, si el proceso está archivado, lo que digo es, lo que procedía era reiterar eso, o sea, que se quedara archivado, porque había sido correctamente archivado. Lo que hace el tribunal es que lo revoca y dice, hay que seguir investigando. Y ahí es su participación. Ahí es mi participación. Entonces, ¿por qué la afirmación? El primer delito, para decirlo de alguna manera que se entienda más, el primer delito del que se acusa el doctor Daguájer es de haber sido sobornado, lo que los abogados llaman soborno pasivo, de haber sido sobornado. Ahora, eso tiene dos problemas básicos. No se puede acusar por el soborno del Código Penal y a la vez por el soborno contemplado en la ley que regula, en una ley especial que regula el soborno en la inversión. Tú tienes que elegir o adoptas la vía del soborno de la ley especial o la del Código Penal que tiene las disposiciones generales. No puede ser por los dos a la vez. No puede ser eso. Pero el problema verdaderamente relevante para el caso del archivo y de la sentencia es que la primera condición para que se configure el soborno pasivo es la de ser funcionario público. No te puede sobornar nadie si tú no eres funcionario público. Y la pregunta es, ¿el doctor Andrés Daguájer, hijo, era funcionario público? Y la respuesta es que no. No, nunca. La respuesta es que no. Entonces, si la primera condición para ser sobornado es que quien es sobornado ostente la condición de funcionario público y el doctor Daguájer no tenía esa condición, lo correcto fue lo que hizo la Procuraduría General de la República. Decir, no que no hay un tipo, no. Es notorio que no hay un tipo penal. ¿Y ese archivo se revocó, doctor? Eso fue lo que hizo la sentencia. Entonces, fue lo que hizo la sentencia. Vuelve a estar en el caso. Lo que dice la sentencia es revoca el archivo y que continúe el proceso de investigación. ¿Y quién apela a esa revocación? Los querellantes. ¿Quién? Los querellantes. Kido. Exacto. ¿Y bajo qué predicamento, en qué condición tiene él? Porque yo podía hacerlo también. Sí, Cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano. Siga, doctor. Ya.
El otro elemento es que la evasión, que es el otro delito del que se le acusa, no es un delito. Así, no existe el delito de evasión tributaria. No existe en nuestra legislación. En nuestra legislación existe la defraudación. El delito tributario. La defraudación como tipo delictivo en el ámbito tributario. Hay otros. Pero la evasión fiscal es una infracción menor en nuestro sistema tributario. Si la evasión fiscal no es un delito, entonces el Ministerio Público no tiene por qué adelantar ninguna actuación de investigación respecto de una cosa que no es delito cuando el Ministerio Público solo actúa frente a la comisión de delitos. Doctor Rodríguez, nosotros tenemos tiempo, pero tengo una laguna que quiero que usted me dé una ñapita. Y la palabra lavado, ¿por qué se le etiqueta a todo el mundo? ¿Qué tiene lavado de atracción que a todos los procesos le meten lavado? Y ahí no sé dónde cabe lavado. Si hay delito tributario. Si hubiera, la configuración del lavado exige unos delitos antecedentes, como le llaman los abogados penalistas. Que no existen ahí. No existen porque ya, como hemos visto, ni la evasión es un delito, ni era, o sea, ni era empleado público. Ni era empleado público y por tanto el soborno es un tipo de comisión imposible en este caso. Era imposible que él cometiera el delito de ser sobornado porque no era funcionario. Entonces, eso elimina la posibilidad del lavado, que es otro de los tipos, así de simple. ¿Qué nos queda? El artículo 145 de la Constitución de la República. ¿Qué es lo que dice el artículo 145 de la Constitución? Que la función pública debe ser protegida, que las decisiones que desconozcan la protección de la función pública son, por definición, decisiones inconstitucionales. Es decir, habla de cualquier cosa, menos de delito penal, menos de tipos penales. Entonces, si el artículo 145 de la Constitución no configura delito, no lo puede configurar además porque la Constitución no configura delitos. Si la evasión no es delito, si el soborno era de comisión imposible porque el doctor Dawager no era funcionario, y sin eso no hay lavado, entonces, ¿cuál era la decisión correcta por parte del Ministerio Público? Lo reitero. Lo que hizo, archivar la decisión. ¿Cuál es el problema fundamental de la sentencia del cuarto juzgado de la instrucción? Que no incursiona en el análisis ni siquiera mínimo de ninguna de las condiciones que yo estoy explicando aquí. Doctor Rodríguez, mire, particularmente yo creo que él fue contratado para un trabajo específico, lo hizo, cobró y punto. Naturalmente, la acusación es política y se caracterizan sus acusadores por eso. Ahora, voy a ser de abogado del diablo, porque no vamos a comprar un bizcocho y vamos a celebrar un cumpleaños a un abogado defensor. Doctor, y si yo le digo que cuando se hace un contrato de una empresa con un economista para que haga un trabajo, ese contrato ya lo hace empleado de esa empresa? Sí, lo que pasa es que en este caso, y quiero entonces entrar en cuestiones técnicas. Eso es para yo evitar darle ¿cómo se llama? Un espacio de réplica a Guido. Sí. Yo te la hago. Mire qué pasa, doctor Jacín. La ley 340, vamos a hablar como abogados ahora. La ley 340, que regula las contrataciones públicas, que fue lo que hizo el doctor Dawager, un contrato público. ¿Y ya existía esa ley sí, de claro, contrataciones públicas? Sí, claro, la ley es del 2006. La contratación es de, creo, 2013, 2014, 2013. Esa ley, cuando llega en uno de sus primeros artículos, el 4 creo, tiene una serie de definiciones. Cuando llega a la de funcionario público o servidor público, remite a la ley de función pública. Entonces, esa es la ley de función pública la que dice quién es funcionario público. En República Dominicana, la ley dice que solo es funcionario público quien ejerce funciones en un cargo permanente de la administración pública que forma parte del sistema de carrera. Es decir,
Porque es que hay una definición legal. Sí, sí, Funcionario perfecta. público es quien ejerce funciones en un cargo Permanente. permanente de la administración pública. Ya está ¿En qué contexto es contratado el doctor Daguájer? En el contexto de un proceso, de una licitación. Él fue contratado para un proceso de licitación, Para para organizar una el opinión, proceso. no, para hacer un análisis de uno de los elementos del proceso de Ah, licitación, que es la oferta económica de quienes participaron en ese proceso. Un proceso de licitación no es un cargo permanente de la administración pública. Un proceso de licitación es un mecanismo de adjudicación de una obra o de un servicio que un particular presta al Estado. Entonces, no es funcionario público. De conformidad con el ordenamiento jurídico en la República Dominicana que define el servidor o funcionario público. Perfectamente. En estos días tenemos un caso, no exactamente igual, pero creo que usted le dio la respuesta. Que tenga que ser empleado permanente de la institución. El Ministerio de Deportes realizó con una licitación pública y la ganó una firma de ingenieros para remodelar el Quisqueya. Ellos entendieron, los que ganaron el concurso, que tenían que buscar subcontratistas, y uno fue la compra de las luces. Y hoy alguien alega que esas luces que contrató el que ganó tenía que llevarlo a concurso. Y él dice que no tenía por qué llevar eso a concurso, que a él ganó el concurso para hacer esa obra completa, incluyendo luces, asientos, grama, todas las cosas que había que hacer. No vale la comparación, ¿verdad? No, pero porque no hay, que sepa yo, ningún alegato de que la empresa o los ejecutivos de la empresa adjudicataria eran empleados. Ahora, quien es contratado, unos ingenieros que ganaron. Quien es contratado normalmente subcontrata. Sí, para suplir. Pero la subcontratación no tiene que ser sometida a concurso. No tiene que ser sometida. Es decir, que cuando vino Odebrecht y contrató a los diferentes áreas, no tenía que someterlo a concurso. No, Odebrecht subcontrata personas, compra de insumos, etcétera, y eso es algo que no tiene que ser. Es decir, que cuando compraron las turbinas, que fue lo que más costó, no se sometió a concurso. Lo compró Odebrecht ayer en No, lo que tiene que hacer el Estado es abrir un proceso de licitación. Doctor, ¿qué dice el debido proceso en este momento con relación a la revocación del archivo definitivo? ¿Hacia dónde puede ir? Porque escuché que en los próximos días se puede de nuevo archivar ese expediente. Hay la sentencia del cuarto juzgado de la instrucción fue recurrida ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Hay una sala apoderada para conocer de ese recurso y tengo entendido que en los próximos días habrá una audiencia para conocer. Lo sensato en derecho, lo que debería suceder es que la Corte revoque la sentencia del juzgado de la instrucción y que vuelva la situación a la condición de archivo definitivo. Ya eso es irrevocable, de ahí ya no puede volver a ser. Ya si la Corte lo vuelve a archivar, ya no puede ser apelable de nuevo y volver atrás. Mira, no me queda claro si hay una vía recursiva ante la Suprema Corte de Justicia. Doctor, no lo sé. Doctor, hay un tema que yo quiero que usted lo toque, porque yo no sé cómo se llama en derecho, pues no soy abogado, gracias a Dios. ¿Cómo se llama el ir a un tribunal con ventaja? Es decir, Andy Daguájer y sus abogados tienen una desventaja frente a sus acusadores y a la justicia, que ellos tienen más, quizás usted puede hasta recusar a todo el mundo, porque es que Guido tiene ventaja sobre Andy en la actual justicia. ¿Ah, sí? Y está demostrado. Él es procurador adjunto.
No, yo pienso, sin Él es embargo, procurador adjunto, Guido es procurador adjunto. yo pienso, sin embargo, que la Corte, yo confío en que la Corte de Apelación va a hacer un ejercicio de análisis estrictamente jurídico de la decisión. Ojalá, Y lo que procede es que la sentencia sea revocada. Yo conozco a la jueza que dictó la sentencia. Yo creo que se equivocó. Yo creo que es una sentencia errada porque no tomó en consideración elementos claves. No hay el menor análisis. Dice que usted confía en esa corte. Yo confío en la Corte. Y Qué yo confío bueno. que el derecho se va Mire, a imponer. y cuando usted dice de ese expediente, no hay lavado de activos, no hay soborno por el tema que usted habló, ni tampoco las tres Lavado. acusaciones, ni lavado, ni soborno, ni se aplica la otra ley. Perfecto. Esas son las tres acusaciones que hay en la querella, no hay otras. Y la de la Constitución. La de la El Constitución, artículo son las tres, 145, ¿verdad? sí. Cuando ustedes dicen, podemos revocar el expediente, pero ustedes están reconociendo el tema tributario en la operación. No, todo O sea, lo contrario. si Andrés Daguajer Hijo recibió pago por un trabajo que realizó, ¿podría ser, en ese caso, continuar el expediente vía impuesto interno? No, ¿verdad? imposible. Hay una cláusula en el contrato, Michelle. En el contrato hay una cláusula típica de ese tipo de contratos, donde hay una exoneración del tipo impositivo. Sucede cuando intervienen organismos y empresas Por eso le estoy internacionales. diciendo, porque el contrato de brecha incluye los impuestos. Entonces, si eso está, eso es lo que es un elemento que refuerza la idea del sinsentido jurídico y de las la empresa acciones. no es un Las- organismo de retención. La de CDE es quien contrata. No, me refiero, ese contrato dentro de su cláusula, no entendía que si se contrató por un peso, ese peso tenía ellos que retener el 23% de los impuestos. Bueno, lo que hacen las empresas en los servicios, el ITEVIS, por ejemplo, quien lo paga es quien compra el servicio. Sí. Pasa como en los restaurantes. O sea, No, me refiero sobre beneficios, sobre la obra. En No. otras palabras, Andy Daguajer pagó impuestos por ese dinero. No tenía que pagar. hay una cláusula contractual sobre ese tema. Que no tenía que pagar. Exacto. Entonces, Bien. que reitero, es un elemento No, adicional perfectamente. para robustecer la idea de que Eso no está tiene clarísimo sentido, ya, doctor. de que Por no eso que tiene usted sentido. se ve como que vendió al contado, está muy tranquilito. Yo estoy muy tranquilo. Y confía en la corte. Sí, lo que pasa es que mi trabajo es ver Muy si la específico, sentencia, nada más. si la Si sentencia fue correcta está o no. bien archivada o no. Y la ¿verdad? conclusión es que la sentencia es incorrecta, que la sentencia no hizo un adecuado ejercicio de aplicación del derecho, porque lo correcto hubiera sido decir que el archivo estaba correcto. Así de simple. Bien. Para que usted tenga, para que quede más claro, el archivo fue dispuesto en aplicación del artículo 281, numeral 6 del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué es lo que dice el numeral 6 de ese artículo del Código de Procedimiento Penal? Que el archivo definitivo procede cuando es notorio que los hechos que se le imputan a la persona no constituyen tipos penales. Entonces, si la evasión no es un tipo penal, es notorio que el hecho del que se le acusa no es un tipo Entonces penal. estuvo bien archivado. Es correctísimo. La revocación es que está mal. La revocación es lo que es Bien. incorrecto. Doctor, ¿usted quiere añadir algo para aclarar algo? No, yo lo único que quiero es reiterar que la función de los jueces es aplicar el derecho y cuidarse de hacer un ejercicio mínimo de valoración y de ponderación en base al derecho aplicable de los casos que les son sometidos. Y es lo que yo espero que suceda en la Corte de Apelación cuando llegue el momento de la audiencia y de la toma de la decisión. Con esto yo me siento más que servido y les agradezco la invitación para participar en Doctor este espacio. Cristóbal Rodríguez, abogado consultor en la sentencia que revocó el archivo definitivo en favor del doctor Andrés Daguajer Hijo. Gracias, doctor Rodríguez. Gracias a ustedes.